Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecido primeramente con Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de poder compartir en este canal la palabra del Señor, esperando que este nuevo programa sea de gran bendición para todos los hermanos y los amigos que muy amables nos acompañan una vez más. En el día de hoy estaremos hablando acerca de si Cristo fue engendrado antes de los siglos, como se declara en algunos concilios, y qué dice la Biblia respecto a esto. Para eso estará con nosotros una vez más el señor Rodrigo Calvo, y antes de pasarlo a que dé sus palabras y presente sus saludos, voy a rápidamente a plantear cómo se va a realizar una vez más este programa. Voy a presentar el formato. El título de este programa o de este análisis es una pregunta. ¿Cristo fue engendrado antes de los siglos, como lo dicen los concilios? ¿Qué dice la Biblia? Esta es la parte 1. El señor, el apologista Rodrigo Calvo, el cual es apologista católico trinitario, tendrá 2 minutos ahora para presentar sus saludos. Yo ya lo hice, lo estoy haciendo, y tendremos 2 espacios de 15 minutos cada uno de nosotros. Yo en esta oportunidad estaré comenzando. Al final se harán 3 preguntas, y para la segunda parte, que posiblemente sea pasado mañana, traeremos las respuestas de las 3 preguntas que se dejen en el día de hoy. El propósito de este formato es que cada ponente deberá explicarle con claridad a la audiencia por qué deben creer en dicha doctrina. Las preguntas serán al final de la primera parte de este análisis y serán contestadas en la segunda parte, con la finalidad de que las respuestas sean satisfactorias, logrando de esta manera demostrar la fortaleza bíblica de cada doctrina. Queremos que todas las personas que vean estos análisis puedan comprender las diferencias, fortalezas o debilidades que pueda tener cada doctrina de una manera clara y respetuosa. Este formato rechaza el amarillismo y el sensacionalismo de algunos debates y postula un análisis doctrinal donde la única intención es que cada persona entienda de la mejor manera posible cada postura doctrinal, con la finalidad que puedan tomar con la ayuda de Dios la mejor decisión para sus vidas. En la descripción de este video voy a dejar el enlace de la segunda parte de este análisis. Y por último, les pido comedidamente a los que van a participar en el chat que sea de una manera muy respetuosa y en lo posible en conformidad al tema que vamos a tratar en el día de hoy. No siendo más, Rodrigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tienes tu espacio para presentar tus saludos. Bendiciones, Pastor Luis Polo, gracias por su invitación. Gracias por este formato, me parece un formato muy sano. Es más de compartir que de debatir y que la gente tome su decisión. Gracias al público que se hace presente, a los que están siguiéndome en este momento en mi canal, en mi perfil de Facebook, Antonio Báez Batista, Gabriel Muñoz, y bueno, todos aquellos que se irán uniendo en el transcurso de este debate. Como él bien lo ha dicho el pastor, en nuestro debate, o bueno, nuestro compartir o posturas será si en verdad Jesucristo fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos,
cómo declaran los concilios y el credo que nosotros proclamamos cada domingo en la Eucaristía. Muchas gracias y compartan este video y denle like si les gusta para que todos puedan ser evangelizados. Muchas gracias, pastor. Yo quisiera pedirle a los hermanos y amigos que escucharon la intervención de Rodrigo si se escuchó bien. Personalmente no logré entender con claridad todo lo que Rodrigo habló, pero si los que están viendo el programa escucharon bien, pues podemos seguir adelante. Entonces, le pedimos a los amigos que escriban que si se escuchó bien el audio de Rodrigo. Alguien que rápidamente pueda ayudarnos en eso. Si escucharon bien la intervención de Rodrigo para seguir adelante. Pastor, ¿ahora me escucha mejor? Excelente, te escuchamos muy, muy bien. Ahora sí. Entonces, bueno, me voy a volver a presentar si no le Claro que incomoda. sí, adelante, adelante. Bueno, mi nombre es Rodrigo Calvo, apologeta católico, biblista y miembro del movimiento Juan 23. Le agradezco al pastor Luis Polo por haberme hecho esta amable invitación. Me gusta el formato de este programa porque no nos dirigimos el uno al otro ni hay descalificaciones, sino que presentamos nuestras posiciones ante el público, que es el que tiene que tomar la decisión, sopesar los argumentos. Y como él bien lo había dicho, el tema de este compartir o cuasi debate es que si Jesucristo fue engendrado antes de todos los siglos. Y bueno, ese será el tema que nos trae hoy porque es algo que se ha confesado en los concilios católicos y que nosotros proclamamos en el credo de las Eucaristías de todos los domingos. Está en nuestro credo que Jesucristo fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos. Entonces vamos a tratar este tema. Muchísimas gracias, pastor. Ok, gracias Rodrigo. Bueno, antes de comenzar también queremos darle la bienvenida a todos los seguidores, ¿no?, del canal de Rodrigo. A todos los católicos son bienvenidos aquí a este programa y yo espero que los hermanos traten de la manera muy respetuosa a todos los que nos están acompañando, independiente si comparten o no lo que se está diciendo. Bien, no siendo más, Rodrigo, déjeme presentar aquí rápidamente las diapositivas que voy a usar. Rodrigo, ¿me puedes tomar el tiempo? Vamos a esperar para que Rodrigo pues me tome el tiempo y poder comenzar. Bueno, también queremos saludar bueno, creo que ya. Permítame, un segundito. Aquí, temporizador. Ok, temporizador. Como estoy utilizando el celular, no le puedo tomar el tiempo con el celular, pero aquí tengo una aplicación de internet que va a hacer estas veces de tomar el tiempo. Bueno, ahora sí, cuando usted lo indique, pastor. Listo, está bien. Bueno, en esta primera parte voy a comenzar con una pregunta y es: ¿cuál es la razón o las razones de que una persona de la Trinidad sea llamado Padre y otra persona sea llamado Hijo si son dos personas coiguales? La Biblia es ajena a tal pensamiento, pero la filosofía y el razonamiento fuera de las evidencias bíblicas fueron las que dieron respuesta a esta pregunta.
llevando a una doctrina que hoy se conoce como la generación eterna del Hijo, que manifiesta que el Hijo y el Padre son dos personas distintas, donde la persona del Hijo fue engendrada por el Padre en la eternidad o antes de los siglos. Orígenes, por ejemplo, a principios del siglo III, buscó la manera de poder reconciliar la idea de cómo era posible que el Hijo de Dios podía ser eterno según lo que él entendía de Juan capítulo 1, verso 1, y cómo podía ser al mismo tiempo el Hijo engendrado o el Hijo unigénito del Padre según Juan 3:16. En otras palabras, Orígenes quería explicar cómo el Hijo de Dios, siendo eterno, coigual al Padre, podía ser una persona engendrada por el Padre. Orígenes entendía que ser eterno y haber sido engendrado eran dos posiciones opuestas y buscó la manera de reconciliar estas dos posturas. Orígenes, en su tratado a los principios, dijo lo siguiente: nosotros siempre hemos mantenido que Dios es el Padre de su Hijo unigénito, quien ciertamente nació de él y deriva de él lo que él es, pero sin comienzo ni principio. Orígenes creía que el Hijo de Dios era eterno, coigual al Padre, pero al mismo tiempo el Hijo había nacido y derivaba del Padre en la eternidad. La palabra nacer es lo opuesto de la palabra eternidad. Ahora voy a explicar el nacimiento del Hijo en la eternidad para que podamos entender por qué hay una persona que es llamado Padre y otra persona que es llamado Hijo según el dogma trinitario. En la eternidad, el Padre soberanamente y voluntariamente decidió engendrar a un hijo de tal manera, el Padre saca de su ser a otra persona igual a él. Por lo tanto, la persona que salió del Padre es llamado hijo porque nació o fue engendrado del Padre. Pero el problema de la coigualdad, de la existencialidad entre el Hijo y el Padre, se convierte en una piedra en el zapato, porque como el Padre y el Hijo son iguales en existencia cuando uno es engendrado por el otro. Los padres trinitarios creyeron que el Hijo es igual de eterno que el Padre porque el Hijo fue engendrado en la eternidad, donde no hay un antes y tampoco hay un después, mostrando con esto que el Padre no es antes del Hijo, ni el Hijo es después del Padre, siendo que en la eternidad no hay tiempo. El problema de esta explicación es que esto nos lleva a creer que todo lo que Dios creó fuera del tiempo es tan eterno como el Dios que los creó. Por ejemplo, la morada celestial de Dios, el trono de Dios, inclusive podríamos hablar de los ángeles. Cuando vemos a un ángel, nunca pensamos que un ángel es tan eterno al Dios que lo creó, aunque el ángel fuera creado en un espacio atemporal, en el mismo espacio atemporal cuando se realizó el engendramiento o nacimiento del Hijo. Esta forma de explicar el nacimiento del Hijo en la eternidad solo nos lleva a entender que la Trinidad nunca fue eterna y coexistencialmente igual en el amplio sentido de la palabra. Y nunca la Trinidad fue coigual entre las personas en el sentido estricto de la palabra. Mostrando con esto que la Trinidad tiene un punto de partida en la eternidad por causa de la interpretación de los hombres y no por causa de la interpretación bíblica. Orígenes trató de explicar lo inexplicable, ya que el nacimiento del Hijo y la eternidad del Hijo están en conflicto.
Esto nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo podría el Hijo ser eterno con el Padre si el Hijo existió por el Padre? ¿Cómo podía el Hijo existir antes de su engendramiento y al mismo tiempo existir cuando fue engendrado? ¿Cómo podemos decir que el Hijo que fue engendrado en la eternidad es igual de eterno al Padre quien lo engendró? Haciendo un juicio sensato sobre la doctrina de la generación eterna del Hijo que encontramos en los concilios trinitarios, solo podríamos decir que la Trinidad tiene su origen en la incomprensión, en el misterio, en lo ilógico, en lo no racional, en lo inaceptable y en lo contradictorio, ya que todo apunta a que en la eternidad el Padre pudo existir sin la necesidad del Hijo, pero el Hijo solo pudo llegar a existir por la voluntad del Padre. Orígenes también escribió en su tratado de los principios lo siguiente: y Dios era la palabra, esta era en el principio con Dios. Dejemos entonces que quien asigna un principio al verbo o a la sabiduría de Dios tenga cuidado de no ser culpable de impiedad contra el Padre inengendrado, viendo que Él siempre ha sido Padre, habiendo generado la palabra y poseído la sabiduría en todos los periodos procedentes. Con relación a esta parte, podemos preguntar lo siguiente: ¿cómo puede ser coigual el Padre y el Hijo en la eternidad cuando el Padre es la persona inengendrada y el Hijo es la persona engendrada? ¿Cómo puede el Padre y el Hijo ser coiguales y coeternos cuando una persona engendra y la otra persona es engendrada? Para que la persona del Padre y la persona del Hijo sean coiguales en el pleno sentido de la palabra, en eternidad las dos personas deben ser inengendradas como lo es la persona del Padre. La Trinidad no podría decir que son coiguales porque las dos personas poseen la misma naturaleza, pero nunca podrían decir que son plenamente coiguales, ya que el origen de la existencia de cada persona es distinta. Orígenes dice que el Padre, quien es la primera persona de la Trinidad, generó la palabra, quien es la segunda persona para la Trinidad. Observemos otro apunte de Orígenes en su tratado a los principios. Es cosa blasfema e inadmisible pensar que la manera como Dios Padre engendra al Hijo y le da el ser es igual a la manera como engendra a un hombre o cualquier otro ser viviente. Al contrario, se trata necesariamente de algo particular y digno de Dios, con el cual nada absolutamente se puede comparar. No hay pensamiento ni imaginación humana que permita llegar a comprender cómo el Dios inengendrado viene a ser Padre del Hijo unigénito, porque se trata en efecto de una generación desde siempre y eterna, a la manera como el resplandor procede de la luz. Orígenes dice una gran verdad al manifestar que no hay pensamiento ni imaginación humana que permita llegar a comprender cómo el Dios inengendrado viene a ser Padre del unigénito. En palabras claras, esto es incomprensible para cualquier ser humano. Por lo tanto, la Trinidad, por medio de su doctrina de la generación eterna del Hijo, quiere que las personas crean en algo que sencillamente las mentes más brillantes trinitarios han declarado que es algo incomprensible. En el año 325, el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea para discutir sobre la naturaleza del Logos, donde se reunieron unos 300 obispos.
La conclusión de este concilio fue considerar que el Verbo, quien sería para la Trinidad el Hijo, es consustancial con el Padre. Para poder llegar a esta conclusión, utilizaron dentro de sus reflexiones el razonamiento de Orígenes, la llamada generación eterna. Ellos concluyeron que si el Hijo fue generado y no creado, entonces el Hijo tiene su origen en el Padre. Y si el Hijo es creador como el Padre es creador, entonces el Hijo es eterno al igual que el Padre. Y por defecto el Logos proviene de la misma naturaleza del Padre. Observemos el credo del Concilio de Nicea. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, consustancial al Padre. Si analizamos bien este credo, notamos prácticamente que es el mismo razonamiento de Orígenes, de considerar la generación del Hijo en un estado antemporal, es decir, eterno. El credo de Nicea dice que el Hijo nació del Padre en la eternidad, como se escribió antes de los siglos. Pero si nació, ¿no indicaría eso que antes de haber nacido no había hijo? Ante esta pregunta, los trinitarios apelan a la no temporalidad del nacimiento. Es decir, el Hijo nació fuera del tiempo porque fue en la eternidad donde fue engendrado por el Padre, dando a entender que no había un antes ni un después del engendramiento, haciendo de la existencia del Hijo una persona coeterna con el Padre. Sin embargo, este planteamiento genera un problema mayor para la Trinidad, como lo dije algunos momentos, porque estaríamos obligados a pensar que todo lo que Dios creó en la eternidad, en un espacio atemporal, es tan coeterno como Dios que lo creó. El credo de Nicea dice que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Lo anterior indica, según la Trinidad, que el Hijo, al ser engendrado de la misma naturaleza del Padre, en la eternidad, llegó a ser Dios de Dios. En otras palabras, el Padre es Dios y el Hijo salió de adentro del Padre como otra persona distinta, adoptando la misma naturaleza divina del Padre, quien lo engendró, logrando con esto que el Hijo llegara a ser Dios como lo es el Padre. En el Concilio de Constantinopla y también de Éfeso se conservó el credo de Nicea, llegando a ser en el mundo trinitario hasta nuestros días como la medida ortodoxa sobre las declaraciones cristológicas concernientes a las dos naturalezas de Cristo. En el Concilio de Constantinopla y en el Concilio de Éfeso se dice que el Hijo nació del Padre antes de los siglos. En el Concilio de Éfeso dice antes de engendrado del Padre según la divinidad. Si el Hijo nació del Padre antes de todos los siglos, según su divinidad, como lo declaran los concilios, y nació de María en los últimos tiempos, como están también en los concilios, esto nos muestra que Cristo tuvo un principio como hombre e hijo de María dentro del tiempo, y también tuvo un principio como hijo divino fuera del tiempo. No tendría sentido que el Hijo como hombre tenga un principio. Tiempo, pastor. Ok, muy bien, gracias. Tiempo, sí, señor. Bueno. Ok. Un segundo, reiniciamos el reloj. Y entonces, ¿se me escucha bien, pastor? Sí, señor, fuerte y claro. ¿Usted me avisa? Sí. Ah, bueno. Saludos a Javier Herrera, a María Pérez,
a Gabriel Muñoz, todos los que están conectados en este momento, y vamos a dar inicio a mi tiempo. Listo. Okay. Entonces, lo primero es que efectivamente nosotros en la Trinidad creemos que el Hijo procede del Padre, y eso nos lo enseña Juan capítulo 1 versículos 1 al 4. Dice: en el principio existía la palabra, Jesucristo es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, la palabra existía, la palabra estaba con Dios, pero también la palabra era Dios. Un solo Dios, no otro Dios. Dice: ella estaba al principio con Dios. Todo se hizo por ella, por esta palabra todo se hizo, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto? Que en el principio, o sea, antes de que existiera la creación, recuerden que el tiempo es una creación, ¿sí? De Dios y una percepción del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Antes de que existiera todo lo creado, del Padre sale la palabra que crea. Y esa palabra que crea es Jesucristo. Y así como la palabra que crea, o sea, la palabra sale de la boca, el viento que lleva esa palabra es el Espíritu Santo. Entonces, retomando, quiere decir que la palabra, que es Jesucristo, como es palabra, sale de la boca de Dios Padre. Por eso no es creado, por eso es coexistente, por eso es coeterno, porque Él sale desde antes que todo existiera, sale de la boca del Padre, ¿sí? Para crear todo lo que existe. Cuando comienza a crear, ahí sí comienza a existir el tiempo, el espacio, los planetas, el agua, las aves, los seres humanos, etcétera, etcétera. Por eso decimos que es coeterno, porque antes de que sucediera eso, no existía el tiempo. O sea, es después de que la palabra sale y comienza a crear la palabra del Padre, que es Jesucristo. Ahora, también dice, si ustedes seguimos mirando a Juan es uno de los, pues todos nos aclaran mucho esto que nos dicen los concilios, pero digamos que el que más puede explicarnos esto con solo la Biblia es Juan. Entonces, el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿quién tiene el Padre? ¿Quién tiene vida en sí mismo? El Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado. ¿Quién le ha dado? El Padre. ¿A quién? Al Hijo. Así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces miren lo que nos dice Juan 5:26, que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado la potestad o el poder al Hijo de tener también vida en sí mismo. O sea, vemos aquí cómo son coeternos, coiguales, tienen la misma naturaleza porque tienen la vida en sí mismo. Entonces, eso es lo que nos enseña Juan 5:26. ¿Ok? Dice, bueno, dice entonces, repito, Juan 5:26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, Él tiene vida, el Padre tiene vida en sí mismo. Y sale la palabra de la boca de Dios, que es Jesucristo. Dice, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Eso nos lo aclara el apóstol Juan. Pero sigamos más adelante. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 57. Dice, lo mismo que el Padre que vive, ¿sí?, me ha enviado, ojo, está diciendo Jesucristo, lo mismo que el Padre que vive. Ya habíamos visto que Él tenía vida en sí mismo. Dice, me ha enviado
y yo vivo por el Padre. Y yo vivo por el Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él recibió tener vida en sí mismo por el Padre. Lo mismo que nos está diciendo Juan 5:26. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Bueno, esto ya es un elemento eucarístico. Entonces, si lo comemos eucarísticamente, tendremos la vida eterna en Cristo Jesús, que recibe su vida en sí mismo por parte del Padre, como ya lo hemos visto en 2 textos. Bueno, en 3 si contamos Juan 1:1. Ahora, dice el mismo, bueno, sabemos que de la antigüedad de Jesús, porque dice Juan 8:58, Jesús le respondió, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. O sea, Él también tiene vida en sí mismo. Él no es creado porque no es un ente externo, sino sale del interior de Dios. Tiene esa naturaleza, ¿sí? Vive por el Padre, que también le ha dado la capacidad de ser el yo soy, de tener vida en sí mismo, ¿ok? No tiene la vida por otro. Eso es lo que se llama, el que tiene vida por otro es un ser contingente. Jesucristo no es un ser contingente. Nosotros somos creados, Jesucristo no es creado. Pero sigamos viendo lo que nos dice las Santas Escrituras. Dice Juan 8:42, y quiero que pongan mucha atención en esto. Dice, Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. Ojo, miren lo que dice Jesucristo. Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí. ¿A quién? A Jesucristo. Porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Él ha salido, que Él proviene de Dios. Dice, yo he salido y vengo. O sea, Él viene, obviamente está presente, se presenta, se encarna, pero dice, yo he salido. Antes de eso dice, yo he salido. O sea, Él sale del interior del Padre, Él sale como la palabra. Juan 17, capítulo 17, 4 y 5, versículos 4 y 5 nos dice, yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Está hablando el Hijo con el Padre. Y dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti. O sea, el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado. O sea, el Padre y la palabra tenían la gloria antes de que el mundo fuese. O sea, antes de todos los siglos, antes de que todo fuera creado. Ambos tenían gloria, ambos estaban presentes. Uno sale de la boca del Padre para crear todo lo que existe, pero ambos tenían la gloria antes de que todo existiera. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. En Juan capítulo 7, versículo 3 nos dice que el Padre es el verdadero Dios. Ahora nos dice que Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Será que hay dos dioses? No, hay un solo Dios. Pero dice, ya vimos anteriormente, que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo también la potestad de tener la vida en sí mismo. Entonces, ambos son verdaderos. Ambos son la vida eterna, pero es un solo Dios. No son dos dioses. Y dice 1 Corintios 23 en adelante,
dice, pero cada cual en su rango, Cristo como primicia, luego Cristo en su venida. O sea, primero Jesucristo como primicia y luego en su venida. Luego el fin, cuando Dios entregue cuando entregue a Dios Padre el reino después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. O sea, al final de los tiempos, cuando haya destruido todo principado, dominación y potestad, Jesucristo, ¿sí?, en su segunda venida le entregará el reino a su Padre. Dice, porque debe él reinar hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. ¿Quién debe reinar? Jesucristo, el Hijo. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Ahora, si el que está reinando es Jesucristo y luego le va a entregar el reinado al Padre, entonces quiere decir, o sea, cuando someta a todos sus enemigos bajo sus pies, le va a entregar el reinado al Padre. Entonces, si Jesucristo fuera el mismo Padre, ¿sí?, quiere decir que Dios nunca dejaría de reinar. O sea, la misma persona estaría reinando aquí y después de que llegue el juicio final. Y no vemos eso, sino que es Jesucristo el que reina ahora, el Hijo, y le va a entregar el reinado al Padre en el final de los tiempos. Dice, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye aquel que es sometido a él todas las cosas. Entonces dice, es evidente que excluye a aquel, ¿sí?, o sea, al Padre, que ha sometido a él, o sea, a Jesucristo, todas las cosas. Dice, cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. O sea, Dios sigue siendo uno, pero para que todos seamos uno con Dios. Y dice así en Romanos 8:29, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Si él es el primogénito, quiere decir que es el primero y es el heredero, ¿ok? Entonces, si él es el primer hijo y el primer heredero, ¿sí?, quiere decir que él dice primogénito de toda la creación. No quiere decir que él sea hijo de la creación, sino que él es el heredero de toda la creación. Y si es heredero es porque alguien le da esa herencia. ¿Quién se la da? El Padre. Entonces, como vemos que él es el primogénito, ¿sí?, digamos que en el mundo no católico se maneja la palabra primogénito como el primer hijo, ¿sí? Entonces, si hablamos del primogénito de toda la creación, quiere decir que hay un hijo antes de toda la creación, no que sea hijo de la creación, no sea el primer hijo de la creación, sino que es un hijo antes de toda la creación. Y vamos a seguir con esta que es muy interesante. Dice, bueno, primera de Corintios 1:15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese ya lo leí, perdón. Hebreos 1:2-5 dice, él es la imagen del Hebreos 1:2-5 en adelante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, el Padre constituye al Hijo heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ojo, o sea, por el Hijo él hizo el universo. O sea, que sí había preexistencia del Hijo antes de crear todas las cosas, incluso el tiempo. Y dice el Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, resplandor de su gloria e imagen de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles,
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él, yo seré a él el padre y él me será su hijo. Tiempo. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar, aquí voy a reiniciar para darle el tiempo al pastor Luis. Adelante, pastor. Sí. Bueno, puede iniciar, pastor. Ok. El reconocido teólogo trinitario Louis Berkhof, en su libro titulado Sumario Doctrina Cristiana, en la página 33, dice: Padre, en un sentido más profundo, la palabra Padre se refiere a la primera persona de la Trinidad, para expresar su relación con la segunda persona. Vamos a silenciar, Rodrigo, el micrófono. Gracias. Tranquilo. Esta es la paternidad original y de la cual la paternidad humana no es más que un débil reflejo. Observe lo que dice Louis Berkhof. La característica esencial del Padre es haber engendrado al Hijo desde toda la eternidad. El Hijo. La característica esencial del Hijo es el haber sido engendrado desde toda la eternidad por el Padre. Por razón de esta generación eterna, ahora escuche bien lo que dice este conocido teólogo católico, Louis Berkhof, dice: el Padre es la causa de la existencia de la persona del Hijo en la divinidad. Observe que Louis Berkhof, ¿verdad? Según Louis Berkhof, el Padre es la causa de la existencia del Hijo. Repito, según esta declaración, el Padre es la causa de la existencia de la persona divina del Hijo. Según el conocido teólogo católico Louis Berkhof, la existencia de la persona del Hijo tiene una causa, el cual es el Padre. Pero el Padre existe por sí mismo y también existe en sí mismo. Según Berkhof, el Hijo tuvo una existencia en la eternidad producto de su engendramiento y voluntad del Padre. Y de esta obra generadora, la primera persona llegó a ser Padre y la segunda persona llegó a ser Hijo. En otras palabras, el Hijo existe porque el Padre decidió que existiera, ¿verdad? Ok. En la Enciclopedia Católica Online dice: la Trinidad es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad de que en la unidad de la divinidad hay tres personas. ¿Ok? Hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son verdaderamente distintas la una de la otra. De este modo, en palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses sino uno solo. En esa trinidad de personas, el Hijo es engendrado del Padre por una generación eterna y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y el Hijo. Sin embargo, y a pesar de esta diferencia en cuanto a su origen, las personas son coeternas y coiguales, todos semejantes, no creados y omnipotentes. De este estudio podemos ver cómo la Iglesia Católica evidencia que el origen de la persona del Padre y la persona del Hijo son distintas. Esto nos hace pensar que si el Padre y el Hijo son distintos por su origen, no pueden ser dos personas coiguales existencialmente hablando,
ya que la persona del Padre existe por sí misma y la persona del Hijo existe por la persona y voluntad del Padre. Lo que debemos entender es que el Padre existe y tiene vida en sí mismo porque Él es Dios. El Hijo tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Recibida la vida del Padre como hombre por causa de la voluntad del Padre, como se evidencia en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre le dio vida en sí mismo al Hijo cuando el Padre, siendo el único Dios, se hizo hombre en la persona de Cristo. Porque no podríamos explicar cómo el Hijo, siendo coeterno con el Padre, recibe del Padre la vida, ¿verdad? Mientras que el Padre no recibe la vida de nadie, porque el Padre vive por sí mismo y en sí mismo. Mientras que el Hijo, para su existencia, necesita la vida recibida del Padre. Todo este problema surge por no entender y no aceptar que la única persona divina del Padre concibió en la eternidad al Hijo, no como una persona distinta a Él, sino como el propósito de su voluntad, como se puede ver en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, donde el Padre nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo y no en otra persona, de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo era el misterio escondido en el ser del Padre y manifestado en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando Dios se manifestó en carne. La generación eterna del Hijo es la base por la cual se confiesa que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como se muestra en los concilios. Ahora, el teólogo trinitario John MacArthur, trayendo aquí un personaje reconocido contemporáneo, cuando él explica Colosenses 1:15, él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la copia directa del Padre, es la copia al carbón del Padre. Cristo es la reproducción exacta del Padre. Cristo es la duplicación de la persona divina del Padre. Observe que la palabra imagen, según Colosenses 1:15, es igual a la palabra copia, reproducción y duplicación. De tal manera, los padres trinitarios manifestaron en los concilios que el Hijo, como una persona distinta al Padre, es la duplicación o la reproducción de la persona del Padre. Pero, ¿cómo el Hijo puede ser existencialmente igual al Padre cuando una persona es la reproducción de la otra? Si el Hijo es la copia, la reproducción y la duplicación de la persona del Padre, ¿cómo puede el Hijo ser tan eterno en el mismo sentido de la eternidad del Padre? Los concilios entendieron que el Hijo es la copia reproducida del Padre como una persona distinta al Padre en identidad, pero al mismo tiempo igual en deidad. Además de lo anterior, en Hebreos 1:3 se menciona que el Hijo, ahora observe Hebreos 1:3, se menciona que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Observe que una cosa es el resplandor y otra cosa es la gloria que proyecta ese resplandor. Y el resplandor jamás será igual a la gloria que la proyecta, pero solo se puede ver la gloria del Padre por medio de su resplandor, entendiendo el resplandor
como el cuerpo físico que tomó el Padre cuando se manifestó en carne. Hebreo 1:3 también dice que el Hijo es la imagen de la sustancia del Padre o de la persona del Padre. Tanto la palabra resplandor como la palabra imagen no identifica que el Hijo sea coigual al Padre. El diccionario Strong define la palabra imagen según el griego carácter, como algo grabado, una figura estampada, una copia, una representación exacta. El término carácter demuestra que Jesús como hombre, ¿verdad?, es la copia impresa del Padre en su manifestación en carne. Según la generación eterna del Hijo o según los concilios, el Padre es la persona inengendrada, pero el Hijo es la persona engendrada. Y esto es más que suficiente para ver que el origen de la existencia del Padre y del Hijo son diferentes. Esto es más que suficiente para ver que la existencia del Hijo se la debe a la existencia del Padre, quien decidió voluntariamente engendrar al Hijo en la eternidad. Esto es más que suficiente para entender que la vida del Hijo se la debe a la vida del Padre, mientras que el Padre tiene vida en sí mismo y por sí mismo. Esto es más que suficiente para ver que la Trinidad no es coeterna, no es coexistencial. Esto es más que suficiente para ver que el Padre es distinto al Hijo, no solo como persona, sino en esencia, porque la naturaleza divina del Padre es invisible, mientras que la naturaleza divina del Hijo es visible según la Trinidad, mostrando con esto que el Hijo no heredó en la eternidad la invisibilidad del Padre, quien lo engendró, siendo que la invisibilidad del Padre no es algo separado de su esencia divina. Y si el Hijo no heredó la invisibilidad del Padre, esto significa que el Hijo no tiene la completa divinidad del Padre, logrando con esto que el Padre no pueda ser visto, pero el Hijo sí pueda ser visto. Porque si el Hijo heredó toda la plenitud de la deidad del Padre cuando fue engendrado, entonces el Hijo tampoco podría ser visto por la misma razón que el Padre no puede ser visto. Esto es más que suficiente para mostrar que no hay una coigualdad en la naturaleza del Padre y del Hijo como dos personas distintas en su ontología. La prerrogativa de la invisibilidad del Padre hace que no exista una coigualdad entre la divinidad del Padre y el Hijo que comparten según la Trinidad, siendo que la divinidad en el Padre se manifiesta invisiblemente y siendo la invisibilidad del Padre una característica de la esencia o naturaleza del Padre, mientras que el Hijo muestra su esencia o naturaleza divina visiblemente, mostrándonos que la divinidad en este sentido no es igual en la ontología de cada persona en la Trinidad. Cuando en la Biblia encontramos que el Hijo fue engendrado por el Padre, nunca se hace desde la interpretación bíblica como de una generación eterna del Hijo. Solo se hace desde el punto de vista de la resurrección de Jesús o por el engendramiento en María como un verdadero hombre según su contexto. Podemos observar en Hebreo 1:3 que el Hijo no posee brillo propio. El Hijo es el destello, resplandor o reflejo de la gloria del Padre, ya que el Hijo y el Padre no son coiguales, porque uno es la gloria y otro es el destello de la gloria. En Hebreo 1:3, la palabra griega carácter
muestra que Jesús fue reproducido como una copia impresa de la persona del Padre. Y esto bíblicamente lo podemos entender cuando vemos que el Padre se hizo un hombre sin dejar de ser Dios en su forma de Dios. De acuerdo a la concordancia Strong, la palabra carácter es sinónimo de grabado, figura estampada, una copia exacta. Se entiende que una reproducción o copia no es igual al original o primario, ya que una copia es después de aquello que lo proyecta. Tiempo, Okay, pastor. gracias, Rodrigo. Ok. Bueno, entonces voy aquí a reiniciar. Un segundo. Y vamos a comenzar nuevamente. Bueno, entonces, como ustedes han observado, la explicación que ha dado la Trinidad de que Jesucristo es engendrado por el Padre antes de todos los siglos, se ha dado solamente con la Biblia, no con conceptos teológicos, no con conceptos abstractos, sino con Biblia pura y dura. Pero entonces, para este segundo segmento, voy a hacer un repaso y voy a profundizar en las citas bíblicas más pertinentes. La primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, en el principio existía la palabra, que es Jesucristo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, está la palabra, estaba el Padre, ambos son un solo Dios, porque estaban con Dios, que es el Padre, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, o sea, antes de que todo existiera. Dice, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. O sea, sin esa palabra no se crearía nada. Por eso la palabra existe antes de la creación. Ahora, aquí se nos plantea algo, que si el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, entonces no es el mismo Dios. Pero si el Hijo, o se le llama Hijo a la encarnación en María, no podríamos hablar de que la palabra existía con Dios antes de que todo el mundo existiera. Y ahí tendríamos un conflicto muy tenaz con Juan, porque Juan nos dice que Jesucristo sí existía antes de haberse encarnado con María y estaba junto al Padre. De hecho, también nos lo muestra en Juan 17, los voy a mostrar. Esto es muy interesante. Juan 17, Jesús le dice al Padre, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía. Miren que ambos tenían la gloria, no era solo el resplandor de la gloria, sino con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. O sea, antes de que existieran todas las cosas, ambos compartían la gloria. No simplemente era el resplandor, sino que tenía la gloria. Dice, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Pero aquí hay algo muy interesante y algo, que puede ponernos a pensar profundamente, y es este versículo que habían olvidado nombrar en Juan 1:13. Dice, pongan atención, porque no es Jesucristo hombre, o sea, Jesucristo como tal, ¿sí? No empieza a existir distinto al Padre cuando nace María, y esto nos lo muestra Juan otra vez. Dice Juan 1:13, el cual, o sea, Jesucristo, está hablando de Jesucristo, el cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació de Dios, engendrado, no creado, nacido del Padre
antes de todos los siglos, como proclamamos los trinitarios, o bueno, los católicos en este caso, el cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Aquí está, digamos, nuestro credo plasmado en la Escritura. Ahora, vamos al siguiente texto importante. Juan 8:42. Jesús le respondió: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. O sea, él fue enviado por Dios, pero dice que ha salido, he salido, he salido. O sea, él sale de la boca del Padre, ¿sí? No he venido por mi cuenta, sino que él me ha enviado. Ahora, la que vimos antes, no solo Jesucristo, o sea, Jesucristo no es solo un resplandor de la gloria del Padre, porque dice en Juan 17:5, ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti. La palabra estaba con Dios, ¿sí? En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Tenía su propia gloria. Por eso nos dice que Él tiene vida en sí mismo. ¿Dónde está este texto? Bueno, dice Juan 5:26. Pongan atención. Dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo. ¿Quién le ha dado al Hijo? El Padre. ¿Qué cosa? Tener vida en sí mismo. O sea, ambos tienen vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque el Padre le dio esa potestad al Hijo. Juan 6:57 dice, lo mismo que el Padre vive, o sea, en concordancia con lo que acabamos de leer, me ha enviado y yo vivo por el Padre. Dice, lo mismo que el Padre vive, me ha enviado y yo, Jesucristo, vivo por el Padre. También el que coma, vivirá por mí. Pero aquí lo importante que hay que centrarse es que Jesucristo dice que su Padre vive y que Él vive gracias al Padre. Bueno, en Juan 8:42, bueno, ya hemos visto, ya la vimos. Juan 17:5 también ya la vimos. Bueno, las otras son importantes, pero no tanto. Y vamos a ver algo que es muy importante, que es Hebreos 1, versículos 2 al 5. La leí rápido porque se me estaba acabando el tiempo en el segmento anterior, pero en este momento quiero tomar el tiempo para explicarlo mejor a la luz de nuestro credo, el credo católico. Dice, en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces miren que dice que el Padre nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. ¿Por qué nos ha hablado por el Hijo? Porque el Hijo es la palabra. A quien constituyó heredero de todo. Ojo, si el Padre ya es el dueño de todo, ¿para qué necesita tener un heredero? Si Jesucristo es el mismo Padre, pues sería absurdo de que Él se hiciera heredero de sí mismo, que ya lo tiene todo. No tendría sentido. Cuando hay una herencia, ojo, es porque alguien, un antecesor, o sea, el papá, ya es dueño de algo y se lo entrega al hijo. Eso se llama herencia.
Por eso Él es el primogénito de toda la creación. Él es el heredero de la creación. ¿De quién es la creación? Del Padre. ¿A quién se le hereda? Al Hijo. Si el Hijo fuera el mismo Padre, entonces no habría necesidad de heredar nada, porque ya de por sí todo es del Padre, entonces no habría necesidad. Si no hay Hijo, o si el Hijo no es el mismo Padre, pues no tendría sentido la herencia. Ahora, sigamos aquí, dice, el cual, siendo resplandor de su gloria, lo que dice nuestro creador, luz de luz, Dios de Dios, ¿sí? Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ojo, y la imagen misma de su sustancia, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, la palabra que es Jesucristo, la palabra era Dios, estaba con Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra, a la derecha de quién? A la derecha de quién se sentó el Hijo, pues del Padre. Entonces, si Jesucristo fuera el mismo Padre, ¿qué sentido tendría que Él se sentara a la derecha de sí mismo? Ahora, vamos con esta parte, dice Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, ¿sí? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es superior a los ángeles y se supone que espiritualmente los ángeles es el ser espiritual más alto que existe. Por tanto, Jesucristo es superior a los ángeles, porque es la palabra misma de Dios. No es creado, Él vive en sí mismo porque el Padre le ha dado la vida en sí mismo. Y dice Hebreos 1:5, ojo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Engendrado, no creado. Miren lo que decimos nosotros en el credo. Por eso está muy bien plasmado en Hebreos 1, del 3 al 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Entonces miren cómo hace la diferencia. Yo seré para él su padre y él para mí será mi hijo. Dos personas distintas. Ok, entonces aquí vemos con estos textos bíblicos cómo en nuestro credo, a través del Evangelio de Juan, ¿sí? La primera carta de Juan, Primera de Corintios, capítulo 15 al 28, Romanos 8:29, Colosenses 1:15, Hebreos 1 al 2, del 2 al 5, no es una mera especulación teológica, sino que es un concepto con 100% bíblico. Es escritura, es Biblia pura y dura. Muchísimas gracias, me sobran 2 minutos, pero no los necesito. Muy amable, pastor. No, gracias a ti, Rodrigo. Gracias a ti. Creo que fue algo de mucha bendición tu participación y todo este programa que hemos realizado. También creo que ha sido de bendición la manera por la cual los hermanos y amigos han participado en el chat. Creo que se ha hecho con respeto y a la altura, y también agradezco a toda la audiencia, tanto los hermanos seguidores en este canal como los amigos católicos que están acompañando en estos momentos a Rodrigo. Gracias por su compañía y por su respeto en su participación. Rodrigo, vamos a pasar a las preguntas.
¿ok? Y terminamos con las preguntas. Voy a hacerte primero mis 3 preguntas y tú posteriormente me haces tus 3 preguntas. Y en la segunda parte, que se realizará pasado mañana, como habíamos acordado, yo comenzaré Adelante, respondiendo, pastor. ¿ok? Ok, gracias. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Para qué fue engendrado el Hijo por el Padre en la eternidad si el Hijo ya existía antes de ser engendrado por el Padre? A menos que el Hijo haya existido a partir de su engendramiento. Esa es mi primera pregunta. ¿Para qué fue engendrado el Hijo por el Padre en la eternidad si el Hijo ya existía antes de ser engendrado por el Padre? A menos que el Hijo haya existido a partir de su engendramiento. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es la siguiente. La Iglesia Católica enseña que el Padre es inengendrado, pero el Hijo es engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo procede de la persona del Padre y del Hijo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedes explicar que el Espíritu Santo es coexistencial al Padre y al Hijo cuando el Espíritu Santo, para proceder del Padre y del Hijo, primero se debió realizar el engendramiento del Hijo por el Padre? Permíteme de pronto formular un poco mejor la pregunta. Si el Padre es inengendrado y el Hijo es engendrado por el Padre, y después del engendramiento del Hijo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿cómo es que el Espíritu Santo es coeterno en el mismo sentido del Padre y del Hijo si primero se debió hacer el engendramiento del Hijo para después el Espíritu Santo ser procedido por el Padre y el Hijo? Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede ser coeterno, coexistencial con el Padre y el Hijo cuando para que el Espíritu Santo procediera, primero se tuvo que dar el engendramiento del Hijo? Esa sería mi segunda pregunta. Mi tercera pregunta es la siguiente. Cuando citaste Juan 5:26, que lo citaste reiteradamente, cuando dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Padre ha dado al Hijo el tener en vida en sí mismo. Y citando este versículo, dijiste que el Hijo vive gracias al Padre. O sea, el Hijo vive gracias al Padre. Ok. Mi pregunta es la siguiente. ¿La existencia de la persona del Hijo se la debe a la voluntad divina del Padre? Es decir, ¿el Hijo existe porque el Padre decidió que existiera? Esa es mi tercera pregunta. Gracias, Rodrigo. Adelante con tus 3 preguntas. Perfecto. Primera pregunta. ¿Por qué en Juan 5:26 dice que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo también tener vida en sí mismo? ¿Por qué dice eso? ¿Cómo lo puede usted explicar? Es muy similar a la pregunta que me acaba de formular. Muy interesante. Segunda pregunta. ¿Por qué Juan 1:13 dice que el Hijo no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació de Dios? ¿Por qué dice que nació de Dios? Directamente de Dios. ¿Por qué lo dice? Ok. Bueno, ok. Y en Hebreos 1, del 2 al 5, dice, ¿por qué el Hijo es heredero? En Hebreos 1, 2, 5, dice, ¿por qué el Hijo es heredero si el Padre ya es dueño de todas las cosas? ¿Por qué en el verso 5
Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué el hijo es heredero si el padre ya es dueño de todas las cosas? Bueno, esas serían las 3 preguntas. No, Rodrigo, gracias. Pienso que la segunda parte va a estar pero muy interesante. Muy bueno. Rodrigo, te agradezco por haberme aceptado la invitación. Gracias por estar en este canal. Espero que te hayas sentido bien tratado. Gracias por acompañarnos. Rodrigo, tus palabras Pastor. para saludar, para despedirte. Adelante. No, pues no, muchísimas gracias a todos por haberme permitido compartir este debate, o bueno, este análisis conjunto entre, digamos, los amigos unicitarios, escuchar sus argumentos, sus exposiciones, sus percepciones, y bueno, también agradezco es que me hayan escuchado, independientemente de que hayan o no aceptado mis argumentos. Lo importante es que aprendamos a escucharnos y aprendamos uno del otro. Agradezco nuevamente también a todos los que estuvieron en mi canal, Rodrigo Calvo en YouTube, y en mi perfil y mi página de Facebook. Agradezco a aquellos que estuvieron en sintonía: Santiago Aldana, Alfonso Mancilla, Sergio Pimentel, Rafael Antonio, todos ellos, perdonen si no los nombro a todos, Gonzalo Gómez, porque son bastantes. Muchas gracias. Recuerden dejar su like si les gustó y compartir, porque compartiendo están evangelizando. Y pues no siendo más, que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Adelante, pastor. Amén. Bueno, un feliz día para todos. Bendiciones. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Gracias primeramente a nuestro Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.